Bueno, aquí les venimos a presentar nuestro video de bases de datos. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Erazo y Kevin Rivera. Los temas a tratar durante la presentación es la historia de bases de datos, características de las bases de datos, tipos de bases de datos, importancia de las bases de datos en la actualidad y unos ejemplos de modelo antirrelación y modelo relacional. Historia de la base de datos, etapa 1. Las bases de datos no siempre fueron lo que hoy conocemos. En la antigüedad, los datos eran guardados en bibliotecas enormes. En ese tiempo no se trataban temas tan complejos, por lo que la información era sobre cosechas y censos. Aunque era un buen método, todo era muy lento y sin la ayuda de la tecnología de hoy en día, todo el trabajo era manual. Fue hasta 1950 que hubo un cambio con esto. En este año se crearon las cintas magnéticas, una manera de evolucionar cómo guardar la información de una manera más efectiva y fácil. Etapa 3. En 1960 empezó por primera vez las llamadas bases de datos. Además de verse un sistema operativo propuesto por las empresas IMB y American Airlines, el cual controlaba los vuelos, información sobre los pasajeros y demás. Más adelante en ese mismo año, Charles Bechman creó un tipo de base de datos, el cual permitió que se inventaran nuevos lenguajes de programación y también sistemas de información. En 1963, por primera vez se escuchó el término de bases de datos. Un poco más adelante, en 1970, el informático Edgar Frank creó el modelo relacional, como también sus reglas para los sistemas de datos relacionales. Y gracias al trabajo de Frank, Larry Ellison creó el ahora llamado Oracle, de esta manera creando un SGBD y uno de los más importantes en la actualidad. Etapa 4. A comienzos de los años 80, los sistemas relacionales eran una verdad. Y de esta manera SQL inició un estándar en la industria, debido a que su programación es sencilla. En 1990, las bases de datos y sus conceptos se enfocaron a ser orientadas a objetos, y gracias a esto se crearon herramientas como Excel y Access. Ya en la actualidad, el mercado de bases de datos lo domina IMB, Microsoft y Oracle, aunque hay otros tipos como Link y SQL. Esto es todo en cuanto a la historia de bases de datos. Ahora vamos con sus características. La primera característica es la concurrencia. En algunos tipos hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un mismo fichero. Es posible que el acceso interfiera entre ellos, de modo que se pierda la información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD gestiona el acceso concurrente a la base de datos y garantiza que no ocurran problemas de este tipo. La segunda característica es la integridad. La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la concentración que tiene los datos. Normalmente la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Tercera característica, recuperación. En la recuperación se refiere a lo que hay de muchos ficheros que se puedan volver a restablecer, dejando así que el usuario proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos que tenga el sistema o la aplicación. Y la seguridad. La seguridad de las bases de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados. Sin una buena medida de seguridad, la integración de datos en los sistemas de bases de datos podría ser un peligro para quien los esté guardando. Muy bien, ahora vamos con los tipos de bases de datos. En cuanto a los tipos de bases de datos, existen varios. Entre ellos están las bases de datos estáticas, las cuales son como un libro virtual que no tiene nada más que solo texto. Normalmente se utiliza para almacenar datos históricos. Existen también las bases de datos dinámicas. En estas bases son como una cuenta social en la que se puede estar permitiendo actualizar información como también borrarla e incluso adicionarla. El modelo de bases de datos, normalmente el básico, es un tipo de descripción. Un contenedor es donde solo se puede guardar información. El siguiente tipo sería la base de datos jerárquica. Estas son bases de datos que, como su nombre lo dice, lo guardan un tipo de estructura. Solo información compilada en una estructura organizada dependiendo de los datos que sean. Bien, bases de datos de red.
Este es un modelo más o menos parecido al jerárquico. Su única diferencia es en la modificación del concepto del nodo, y que esto permite que un nodo tenga varios padres, como decir información adelantada o información de atrás que al mismo tiempo se van conectando. Y las bases de datos transicionales, y son bases de datos que el único fin es enviar información y guardarla y también recibir de datos grandes. Vamos ahora con la importancia de las bases de datos en la actualidad. Bueno, en la actualidad las bases de datos son muy importantes. Es una herramienta indispensable para las empresas o industrias grandes, ya que permiten el almacenamiento de datos de mayor o pequeño espacio, siendo de una manera muy fácil acceder a ellos y poder modificarlos, actualizarlos, etcétera. Requiere una flexibilidad a la hora del manejo y a la hora de sacar datos de ella. Sin esto, en la actualidad las empresas estarían llenas de bibliotecas, así como antes se usaban una biblioteca como bases de datos. Ahora sería imposible buscar un pequeño dato entre miles de datos que podría tener una empresa grande. Pongamos un ejemplo. Postobón necesita saber cuántas gaseosas vendió el día. Imagínense ver de entre todas las ventas que ha tenido un solo día. Sería un trabajo imposible si se buscara entre una biblioteca, pero con las bases de datos hay una manera más fácil de filtrar lo que queremos saber. Ahora les vamos a mostrar los ejemplos de modelo relacional y modelo entidad-relación. El primero es el modelo entidad-relación. Como podrán ver, es el ejemplo de una panadería. El primero es el panadero, que como entidades, como entidades o características tiene el código P, que sería la llave primaria. Luego tiene vender, el teléfono, nombre y edad. Bien, el segundo sería el cliente. Sus atributos están entre el nombre, el código y la edad. La relación que hay entre estos es de que el panadero le vende al cliente en una relación de 1 a varios. El panadero, la tercera, sería el gerente. El gerente tiene como atributos el nombre, el teléfono, el código y la edad. La relación entre ellos es de 1 a 1, porque el empleado solo tiene un gerente a cargo. La relación es de que el gerente observa a él. El distribuidor sería la cuarta entidad. Como atributos tiene el nombre, el código, los productos el cual le vende al gerente y la edad. La relación que hay entre estos es de 1 a muchos, además de que pues el gerente surte al distribuidor. Bueno, este sería el ejemplo de modelo relacional de este ejemplo. Como pueden ver, aquí están las 4 entidades, con la cual tienen sus atributos cada una. Primero, la llave primaria del panadero o el empleado pasaría a ser del cliente, así como la del cliente a la del panadero, porque como es de 1 a 1, puede ser de cualquiera. Entonces, como pueden ver, aquí escogimos de que el código del panadero pase al del cliente. En la del gerente es de 1 a 1. Aquí también podría ser el cambio de que pase cualquiera. En este caso pasa la del gerente y sería código G. Acá de 1 a muchos pasa la del gerente a la del surtidor, por lo de la regla de que cuando es de 1 a muchos, el de 1 pasa al otro. Entonces con sus atributos pasa a tener llave foránea en código G, así como las otras llaves foráneas. Bueno, este sería el final del video. Espero que te haya entretenido y te haya gustado. Sí, si nos deseas apoyar, danos un buen like, suscríbete a nuestro canal y bótanos en la caja de comentarios sobre qué video quieres que hagamos pronto. Nos vemos en la próxima.